Buenas noches, buenas tardes o buenos días a la hora en la que estén viendo este video. Mi nombre es Karina Belloso y quiero darte la bienvenida a este espacio. Aún te quiero azul. Soy principiante en este mundo de subir videos, pero lo creí justo y necesario porque al igual que yo, sé que hay muchas mujeres pasando por lo mismo y me gustaría que puedan tener un poco de mi experiencia y a lo mejor les pueda ayudar en su proceso también. Soy salvadoreña, nacida en el pulgarcito de América. Sin embargo, vivo en el país de la eterna primavera por cosas de la vida. Vivo en Guatemala. He creado este espacio con el fin de poder tener nuestra propia esencia, de poder conocer sus historias, de poder yo compartir lo poco que he vivido, pero que sin duda alguna han sido lecciones de vida. Y pues creí necesario poder compartir esta experiencia que tuve hace justamente un año. Tal y como lo dice el título, esta es la historia de mi quiste hemorrágico. Cuando yo estuve en esta misma situación de diagnóstico, busqué en YouTube, busqué en Google, en San Google, como decimos, busqué mucha información. Sin embargo, no habían tantos videos en los cuales platicaran acerca de este diagnóstico, que realmente a mí me tomó por sorpresa. Y pues recuerdo muy bien que estos dolores empezaron en febrero del año pasado. Yo tengo un hijo, mi único hijo. Realmente soy mamá de dos, pero de una Angelita y pues de mi hijo que ya tiene 8 años. Él se llama Josué Rodrigo, pero de cariño y amor, su nombre de pila va a ser Rorro, por si en algún momento del video lo llevo a mencionar. Con amor yo le digo Rorro, es mi Rorro, mi sunshine. Pues resulta y acontece que en febrero de 2024, exactamente el 24 de febrero, porque lo tengo tan marcada esta experiencia de vida que tuve, en la que yo estaba jugando peregrina con él. Para los que no saben qué es peregrina, no sé cómo se llamarán en su país, pero acá es peregrina donde agarras un yeso, una tiza, y en el piso o en el pavimento, donde sea, empiezas a hacer cuadrados, donde tiras una piedrita o pones algún objeto y vas saltando con un pie, con 2 pies. Pues era un tiempo muy bonito, de calidad, con mi gordito. Y justo cuando di los primeros 2 saltos, empezó una punzada muy puntual en mi pierna derecha. Fue bastante aguda y yo dije, ya son síntomas de la menstruación, porque para mí toda mi vida ha sido una menstruación súper abundante, con mucho dolor, y nos dicen que es normal, pero déjenme decirles, no es normal. No es normal tener flujo abundante y no es normal tener dolores menstruales fuertes. Entonces, tuve una pequeña interrupción, me van a disculpar. Entonces, sí fue bastante difícil y yo dije, la menstruación ya se está acercando esos días, pero resulta y acontece que iba a ser el primer día de un calvario que iba a sufrir por lo menos 1 mes y medio. Los dolores fueron incrementando mucho, y pues a un punto en que las acetaminofén no me hacían nada, las naproxeno no me hacían nada, y realmente fue muy, muy difícil de asimilar. Y yo decía, ¿qué pasa? Y haciendo un backup
hacer como una recapitulación. Todo esto empezó en 2023. Tengo presente en que yo padecía mucho dolor en la boca del estómago y a veces se me iba hacia la parte inferior y pues mi esposo gastó mucho en exámenes médicos, gastamos mucho, incluso me hicieron una endoscopía, pero no me encontraban qué era. Al principio dijeron que eran los cálculos en la vesícula, que gracias a Dios sí están, pero están controlados, pero no era eso, porque yo seguía inflamada, seguía muy inflamada, no aparecía mucho en las ultras, y pues ahora atando cabos, ahora ya sé realmente al punto en que iba a llegar toda esta situación. Entonces, bendito Dios, logré ubicar a mi ginecólogo, que fue el que recibió a mi hijo, a mi Rorro, hace 8 años, allá en 2016. Buenísimo doctor, súper profesional, súper consciente, muy amable, comprensivo, que uno tiene el temor de evaluarse, uno de mujer tiene el temor de evaluarse con un médico hombre, pero realmente es muy gente, es una persona súper amable y su nombre es doctor Romeo Meléndez. Y, ese señor es de la vieja escuela, entonces tiene muchísima experiencia. Y me dicen, Karina, tenemos que hacerle los análisis, tenemos que, principalmente me urge una ultra inferior, y no fuimos a hacer la ultra. Y realmente el resultado no era el que yo esperaba. Lastimosamente mi ovario derecho se había agrandado 14 veces su tamaño. Entonces estamos hablando que un ovario sano, un ovario normal, las medidas son 40 por 30 más 20 mililitros. Ahora pónganse a pensar las medidas que yo tenía, que en otro video, si a ustedes les parece bien, les puedo compartir exactamente mis resultados. Alguna fotografía, sabemos que YouTube no deja que subamos contenido, no deja que se suba contenido mostrando tal cual la situación, pero de alguna manera se los puedo mostrar. Y porque tengo fotos, yo le pedí al doctor explícitamente que tomara fotos durante la cirugía, para poder ver realmente cómo estaba el tamaño de mi ovario. Entonces mi ovario tenía 14 veces su tamaño y el quiste hemorrágico también era de un tamaño considerable. Por lo tanto, este quiste, yo le digo tumor, pero en realidad no es tumor, es un quiste hemorrágico, porque a mí me sorprendió el tamaño. Estaba topando el nervio de la pierna. Entonces, Karina, antes del 24 de febrero, cambió por completo su vida. No podía caminar, no podía estar de pie mucho tiempo, mucho menos correr, ya no podía hacer muchas cosas, y por eso me urgía mucho, sentía mucho en mi corazón. Yo siento que Dios movió esa parte en mi corazón para poder compartir este testimonio, porque yo sé que muchas mujeres están pasando por lo mismo y quiero decirles que no están solas. Aquí estoy yo, si necesitan platicar con alguien, desahogarse, porque a veces es un camino de mucha soledad, porque pues la otra persona se siente impotente, se siente frustrada porque no puede quitarnos ese dolor. Lo viví yo con mi madre, porque vive conmigo, tengo la bendición que vive conmigo, y mi esposo no hallaban qué hacer, se sentían frustrados porque yo no podía hacer absolutamente nada. Y tengo la bendición de poder trabajar desde casa. Entonces mi jefa fue muy comprensiva, mi jefa y amiga Leti, fue muy comprensiva en ese aspecto, pero realmente mi vida había cambiado por completo desde ese 24 de febrero. Y pues después de recibir ya el diagnóstico final, que era pues este quiste hemorrágico, que no había otra manera de tratarlo más que por operación, y urgía la operación, porque esto iba creciendo cada día. Y el doctor me decía en su momento que el dolor iba a ser tal que a ningún medicamento me iba a hacer efecto. Dicho y hecho.
Los dolores fueron incrementando, como les comento, la acetaminofén no me hacía nada, la naproxeno no me hacía nada, incluso llegué ya a un punto en el que solo tenía, pues, de amigas y aliadas, la ibuprofeno de 800 gramos y también la diclofenaco inyectada. Eh, entonces sí fue un proceso bien, muy difícil para mí de enfrentar porque tengo un hijo de 8 años que requiere mucho movimiento, y ese es otro tema aparte. Pues estoy inmersa en el mundo azul para muchas que ya conocen este término dentro del espectro. No me gusta esa palabra, pero es el autismo. Entonces, paso a paso voy a ir compartiendo un poco más de eso, porque también es un camino muy, muy difícil de asimilar, no tanto pues para uno como padre también, pero para las personas alrededor de uno también, porque piensan que es una enfermedad, pero no. Pero ese es tema aparte para otro video, otra plática que podamos tener. Entonces los síntomas de este quiste fueron apareciendo de manera continua. Primero eran punzadas constantes, como que una aguja estuviera ahí, puyando, 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 puyando. Era muy difícil de sobrellevar. Y luego fue como el tener tensa la pierna. Un momento, pónganse que esta es mi pierna. Yo no podía tener así el pie. Para mí era súper doloroso. Entonces yo debía tener el pie así todo el tiempo, estirada la pierna. Entonces, pero llegó un punto en que ya no, ni eso me calmaba. Yo pasaba con mi bolsa de agua caliente. Yo agradezco a Dios. eh, pues yo no sé en qué creen ustedes, yo completamente lo respeto, si creen en un ser superior del universo, pero en mi caso yo me aferraba mucho a Dios porque es el único que me podía sostener en esos momentos de incertidumbre, porque realmente era una incertidumbre, eh, era un dolor que nunca había experimentado. Yo tuve a mi hijo por parto natural y realmente admiro a las personas a las mujeres que han tenido cesárea, mis respetos, porque es difícil tener una operación y poder movilizarse. Pero tuve a mi hijo de parto natural y los dolores, me atrevo a decir, que eran un poco más elevados que, que un parto, estos dolores del quiste. Y eso que mi umbral del dolor es muy, muy alto, pero aquí me doblegó por completo. Me doblegó de una manera que no me imaginé. El doctor me había dejado para, mientras nosotros reuníamos la plata para la operación, porque pues nosotros no estábamos en condición para poder pagar una operación de esa magnitud. Aparte, eh, que pues el seguro de mi esposo tampoco me cubría a mí. Entonces me había dejado ibuprofeno de 600 cada 8 horas. Pero para mí el dolor era tan intenso que no soportaba. Entonces llegamos a un punto en el que tuve que empezar a tomar, y yo solo pensaba en mis riñones, en todos mis otros órganos que iban a ser afectados por tanta medicina que tomaba diaria. Eh, pues realmente, esto estamos hablando en febrero. En febrero empezaron los dolores paulatinamente. Iban, venían, me tomaban acetaminofén, pasaban, pero ya para mediados de marzo la situación empeoró. Empeoró al grado que yo tomaba ibuprofeno de 800 cada 3 horas. Me tomaba 4 cada 3 horas porque el dolor era sumamente insoportable. Llegué a vomitar, perdón que lo diga así, pero llegué a devolver del dolor que presentaba. Hubo una noche en particular en la que mi esposo me había puesto una diclofenac, ya había tomado ibuprofeno, pero no me armaba el dolor. Entonces yo no hallaba qué hacer. Llegué a las 4 de la mañana despierta hasta que el dolor empezó a cesar y solo duraba 3 a 4 horas máximo sin dolor. Y pues puede ser que mucha gente no me crea, pero realmente eso era lo que yo consumía diario
porque era un dolor insoportable en la que solo Dios y yo estábamos juntos. Lamentablemente mi familia hacía lo que podía, pero ellos se sentían frustrados que no podían hacer más por mí, más que acompañarme. Mi mamá se desvelaba al lado mío y yo le agradezco a Dios por ella porque está conmigo y me ayudaba con lo demás de la casa. Mi esposo trabajando en jornada completa y cuando venía para como un relevo para cuidar a Rorro, hacer las cosas de la casa, porque aparte de eso tengo 5 perritos. Tengo, eh, para mí soy muy dada a los animalitos, se me acercan y todo, y tengo esa alma de animalista bien arraigada que a veces hasta he llegado a incomodar a mi esposo por eso. Pero tengo la perrita de mi mamá que se llama Nala, que es la matriarca de la familia, y tengo 2 pastores alemanes, una criollita y la hija de Nala, que es una French con Cocker Spaniel. Entonces, esa otra responsabilidad también que cargaba mi familia. Y pues cuando yo estaba sana y normal, yo me encargaba de eso, no le dejaba a mi mamá todo ese peso. Pero cuando yo decaí con esto del quiste hemorrágico, fue otra situación. Entonces, pobrecita, pasaba cansada, mi esposo cansado, pero y yo aún más, o sea, me sentía inútil, me sentía un estorbo, porque no podía hacer nada. Si realmente yo no me podía poner un jeans, no me podía poner un pantalón, aunque sea stretch, porque era un sufrimiento constante. Yo parecía embarazada de 6 meses, porque estaba muy, muy inflamada por el tamaño del ovario y por el quiste hemorrágico también. Entonces, eh, pues mi vida ya no era igual. Mi vida ya no era igual. Sufrí mucho. Y le decía, Señor, ayúdanos porque pues no teníamos cómo. La inversión era algo fuerte de la cirugía y eso que el doctor fue muy consciente, nos ayudó muchísimo. Tuvimos que nosotros vivimos fuera de la capital, pero él tiene un sanatorio en donde lo conocen y pues nos hizo un precio considerable que incluso mi familia no me creía que me habían cobrado eso porque eran miles y miles. Y amigos me decían, es que no es posible, a mí por una biopsia me cobraron tanto, pero pues Dios nos respaldó en ese momento, tocó corazones y indudablemente tocó corazones. Y pues me ayudaron. Y fue un momento también de mucha introspección, de mucha reflexión, de saber quién está contigo y quién no está contigo, quién aunque sea no para ayudarte económicamente, pero por lo menos para estar pendiente de ti, de saber quién sí, quién no, ¿sabes? Y fue muy difícil porque muchos se alejaron, pero quienes pensé que estaban lejos de mí eran los más cercanos. Y pues agradezco a Dios también que me quitó ese velo de encima y pude ser más consciente, más intencional en todo este proceso. Fue un proceso que duró desde febrero hasta abril y por eso decidí que en el aniversario quería subir este video con todo y miedo, porque es primera vez que estoy interactuando así, que voy a subir un video en YouTube y no sé cómo va a seguir la situación, pero espero que sea de bien, porque mi intención o mi propósito es que otras personas puedan escuchar este testimonio, esta anécdota, porque puede que estén pasando lo mismo, pueda que se sientan solitarias, pueda que nadie las comprenda el dolor que es tener un quiste hemorrágico con un ovario agrandado, y solo uno puede saber el dolor que puede llegar a manifestar. Para mí fue un renacer, tal y como dice Carla Morrison, no sé si la conocen, una artista, una cantante mexicana muy buena, renacer por completo. Yo sentí que renací, no solo fue esa experiencia. 2024 fue uno de los años que estuve al borde de mis emociones. Yo como dije en diciembre, Señor, te llamo para que ya no quiero ser tu guerrera en este 2025. Definitivamente no, porque no solo eso pasó. Sí, mi mamá tuvo un impacto en su pecho que yo pensé que se me iba a morir.
Y después de eso, en octubre, sí, solo Dios sabe cómo pasan las cosas, porque hasta mi ginecólogo estaba sorprendido porque yo llevo un tratamiento riguroso, porque no solo fue el quiste hemorrágico, yo tengo otro diagnóstico, endometriosis, la famosa endometriosis, que lleva un tratamiento de Diógenes, esa pastilla que es tiene muchos efectos secundarios, entre ellos depresión, pérdida de cabello, ese vaivén de peso, muy fuerte, pero yo quedé embarazada y perdí a mi bebé. Perdí a mi gordita en octubre. Entonces, si desean que les cuente más de eso, yo con mucho gusto voy a poder compartir esta parte de mi duelo. Pueden dejarlo en sus comentarios y pues también me encantaría leer sus experiencias. Yo este canal lo abrí por eso, para ser intencional. Yo vivo ahora de manera intencional, con otra perspectiva de vida, y como seres humanos caemos, obviamente, hay afanes de la vida que nos nublan el estar en el presente. Y como me dijo una amiga ayer, el pasado ya pasó, el futuro es incierto, pero lo importante es estar en el presente. Y eso lo he aprendido de una manera muy fuerte, muy dura, pero hasta el momento Dios, mi familia y un grupo cercano de amigos me han sostenido. Y pues eso es lo que quiero dejarles. Si han llegado hasta acá de este video, quiero agradecerles mucho por escucharme. Y si esto les llegó, les caló un poquito a su corazón, les invito a suscribirse, que es gratis. Y compartir también sus anécdotas acerca de esto, si tienen una persona que ha pasado esto, si ustedes mismas están pasando, o incluso caballeros que también deseen saber de esto, porque mi esposo buscó mucha información para saber poderme apoyar, porque nos estábamos ignorantes a esto. Y pues los espero leer, y nuevamente esto lo he hecho de manera intencional, de la manera más natural posible. Me disculpa si hay erroritos por ahí, pero voy a tratar de mejorar y acompañarles en este camino de sanación. Y pues no me queda más que agradecerles nuevamente, y espero pues nos veamos en el próximo video. Que tengan un lindo descanso 7 noches, una linda jornada 7 días. Hasta luego.